Entonces, vamos a ir identificando lo que corresponde a los nuevos movimientos religiosos, ¿no? Vamos a ver un poquito el desarrollo, qué es lo que propone, por qué es que tiene también tanto arraigo y cómo se ha ido a lo largo de la historia identificando sus, digamos, qué atributos ha tenido, porque también ellos se enfrentan a realidades a las cuales hay que hacerle frente, ¿no? Y entonces, cuando abordemos los nuevos movimientos religiosos, que curiosamente eso de nuevos movimientos, pues siempre es progresivo, porque se sigue diseminando de los grupos que ya existen. De los grupos que ya se tiene, se sigue diseminando. Por lo tanto, eso de nuevo es permanente, ¿no? Hablamos de los movimientos de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que debemos tener en consideración es la dificultad que se encuentra para hacer realmente un análisis profundo respecto a estos movimientos, a estos nuevos movimientos, ¿no? Porque tal vez no hay la suficiente información. Vamos a este punto importante que han surgido por iniciativas más personales, como especie de protesta, vamos a llamar también, o por cuestiones de que pues solo han sido las ideas, las supuestas revelaciones, o como llamemos, por lo tanto, se han preocupado más en cuanto a tener el número de adeptos que en dejar por escrito lo que corresponde realmente a ello. Por eso es que se han ocupado poco científicamente del problema o porque son grupos de por sí de muy difícil acceso. Entonces, no hay escasa información, son cuestiones casi diríamos en función a temas más frente a circunstancias, frente a contextos donde se han ido presentando. Entonces, una primera constatación para abordar el tema es que también se vuelve complejo, ¿no? Hay una gran diversidad de grupos y movimientos religiosos que aparecen difundidos en la sociedad moderna. Es decir, es difícil poder abarcar todos, dado que es pequeñitos grupos, otros medianos, otros grandes, pero que de fondo pues hace que esto sea difícil abordarlo con criterios y objetivamente si es que se quisiera. Quienes han intentado hacer el uso, diríamos, o el estudio objetivo, siempre se han encontrado con estas dificultades, ya sea por una cuestión que les limite en cuanto a información o porque estos grupos no los han permitido acceder a él. Luego también, pues, hay una cuestión importante como es el apasionamiento que suscita su presencia entre los principales matrices religiosas instituidas cultural e históricamente. Es decir, es como que han... Padre, disculpe, no se lo escucha. Ya, ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí, padre. Sí, Ok, entonces les decía que es complejo el poder estudiarlo y por eso es que muchos lo han considerado más como un fenómeno en función a circunstancias, como les repito, en función a situaciones de momento o cosas que ante una realidad, una circunstancia. Frente a esto, ¿por qué? Han tratado también ellos de como que confrontar a modo de protesta, a modo de reclamo, situaciones que las iglesias, diríamos, históricas, como la nuestra y las otras, hacían o dejaban de hacer en función a la circunstancia que se estaba atravesando. Entonces, pues han vivido más esa cuestión de apasionamiento, como pongo allí, para luego considerarse algunos en una especie de sectas, ¿no? Los que hacen el estudio, algunos manifiestan, dicen, bueno, este grupo
¿Tiene un tinte realmente al 100% como religioso? No. No, va más hacia un tema como si fuera una secta. Entonces, aquí, para diferenciar qué es una secta o qué son sectas y qué son nuevos movimientos religiosos, ¿no? ¿Qué son las sectas? Grupos que se han separado y al mismo tiempo han discrepado de la doctrina y dogmas cristianos. Cabe decir que nosotros no somos los únicos que tenemos doctrina. Recuerden cuando hemos visto la primera clase, cuando hablábamos del luteranismo, calvinismo, cuando hablábamos también de estas iglesias grandes de reforma que tenían y compartían algunas cosas con nosotros. Mientras que las sectas se separan, discrepan, rechazan y hasta confrontan también, ¿no? Entonces, más recientemente se considera secta aquellos grupos que sin haber surgido de un cisma dentro de la iglesia, sus doctrinas y dogmas eh, los confrontan abiertamente con estas. Es decir, entre las iglesias, volvemos a la clase primera, por decirlo así, donde hablábamos de estas iglesias reforma en relación a la nuestra, había coincidencias. Había algunas cosas que se estaba de acuerdo y que más la separación era en función a la autoridad de la iglesia, a algún dogma, a estas cuestiones. Pero las sectas, hago hincapié una vez más, no están de acuerdo, entonces se separan, se esgrimen, ¿no? Y esto conlleva pues que haya una confrontación abierta. Y estas confrontaciones muchas veces no solo al interior de la iglesia católica cristiana, sino de las otras, han sido fuertes, han sido hasta incluso con violencia, ¿no? Y hasta pues ha conllevado también que se tome cartas en el asunto, como solemos decir, porque ha habido mucha violencia de por medio. Veamos nomás un poquito, haciendo recuento de las noticias en Estados Unidos, ¿no? El país donde ha ido surgiendo todo esto, donde ha tenido en boga, pues ha habido mucho de estos temas, tanto así que ha generado en muertes, ha generado en situaciones que no se esperaban. ¿Qué es un movimiento religioso? Dicen, el movimiento religioso surge más como un fenómeno de la diversidad de grupos religiosos en la sociedad moderna. Cuando se habla de un fenómeno, es como aquello que acontece dentro de una circunstancia, aquello que acontece dentro de un contexto, ¿no? Para hacerle frente tal vez a lo que la iglesia mayor o la iglesia grande ha estado poniendo un descuido, no le ha estado prestando la atención que corresponde. Entonces, una gran variedad que no ha surgido en tensión con iglesia alguna. Eso es un punto importante a tomarlo en cuenta. No ha surgido en tensión alguna con iglesia alguna, ni dentro de alguna de las tradiciones cristianas más importantes. O sea, estos nuevos movimientos no generan confrontación, no generan esa violencia en comparación a las sectas. Por favor, esto quisiera que sí tengan muy presente para poder diferenciar. Su origen data, ya les dije, desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero sobre todo de su segunda mitad, es decir, a partir de 1950 en adelante, como que ha tenido más arraigo, ha ido dando un ejemplo respecto a sectas y nuevos movimientos religiosos, ¿a eso te refieres? Quien pregunta, no vi el nombre. A ese ejemplo, ¿Algún ejemplo de un movimiento así, nuevo movimiento religioso, pues que no ha nacido en confrontación por con... ejemplo, a ver, una cosa es la confrontación en cuanto que se defienda lo que a mí me parece que es correcto, distinto a una confrontación, diríamos así, de violencia, que siempre hay esa disputa. Por ejemplo, dentro de los movimientos religiosos están los testigos de Jehová, están los movimientos mundial misionero, ¿no? Sabemos que de ellos se cimienta sobre la base de la Biblia. Entonces, para ellos, la autoridad es la Biblia.
es lo mismo que nosotros también decimos, ¿no? Nuestra fe fundada en la Sagrada Escritura en parte, ¿no? Acompaña en el caso nuestro las tradiciones y ellos como que discrepan con el tema de la tradición, ponen más peso sobre ello. Entonces, frente a eso, como que no hay una confrontación mucho más. Ahora, en cuestión de las sectas, ya va acompañada de ideas fijas incluso. Por ejemplo, en Estados Unidos, como digo, en el caso de los migrantes o de los afros, ¿no? Estos grupos que dicen, pues no, o sea, la raza es blanca y la raza tiene que ser blanca. Y a eso acompaña tales, tales, tales criterios. Entonces, a esa ya es una secta que no va ni siquiera en función a una doctrina, no va en una cuestión ni siquiera de principios, digamos, como generales, sino sus propios principios. Un poquito para entenderlo desde allí. Volvemos al tema de los movimientos religiosos. Son grupos de doctrinas sincréticas, ¿no? Y generalmente con niveles de formas sencillas de institucionalización. Es decir, no son pues ni jerárquicas, muchas veces son de un trato entre ellos horizontal o suele haber una sola autoridad. No hay, como nosotros sabemos cómo es nuestra iglesia y las otras también, sino ellos lo manejan en ese nivel más horizontal, ¿no? Si hay una autoridad, a él es con el que se va, es el que va guiando, el que va proponiendo, el que va formulando y pues los demás lo siguen también. Tanto así que podríamos casi poner como ejemplo, por ejemplo, una mesa larga, donde por lo general en la cabeza se sienta digamos, el jefe de la familia o la autoridad que corresponde, mientras que en una mesa circular dice, pues todos somos iguales, poniendo un poquito ese ejemplo, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de definir secta. Por eso les decía que hago hincapié en esto para luego ya entrar de fondo en lo que corresponde a los movimientos. Y aquí hay un personaje importante, Brian Wilson, de 1970. Él hace un estudio un poquito más profundo, recuerden, ¿no? Y coincide con esa mitad del siglo XX donde que hay mayor número de crecimiento. Y entonces siempre a los grupos, a los nuevos, a los movimientos religiosos también se le ha puesto en esa mirada con sospecha por sus formas. Entonces él hace una aclaración acertada para seguir en esa diferencia que es una secta y que es un movimiento religioso. Dice respecto a la secta, es un grupo que en general posee las siguientes características: voluntariedad, exclusivismo, una prueba de méritos, la autoidentificación, el estatus de élite, la expulsión, la autoconciencia y una legitimación. Le diríamos las características de una secta. Ellos son los únicos y nada más. Como que se consideran elegidos, se les hace creer esa idea de que son los elegidos, son los únicos, que ellos han tenido, entre comillas, la revelación divina, y entonces, pues, quienes quieran ser parte deben cumplir estos requisitos, ¿no? Esa voluntad, es decir, siempre la disponibilidad para lo que fuere, hasta incluso teniendo actos bastante en contra de la vida misma como tal. Entonces, hay un alto grado de participación laica en función del principio del sacerdocio de los fieles. Aquí un poquito lo que él nos quiere decir es que todos la misma condición, o procuran, pero aunque en el fondo no sea así. Entonces, las sectas son respuestas de rechazo frente al mundo social y religioso tradicional, ¿no? Lo que les decía, o sea, ellos nada que ver con lo que ya está establecido, con lo que viene a ser historia, con lo que viene a ser tradición, con lo que viene a ser hasta incluso costumbres, nada que ver con eso. Entonces a ellos más bien los consideran como si fuéramos, nos consideran como si fuéramos un peligro, ¿no?
siempre van a ir desde sus formulaciones en una actitud de hacernos quedar mal, repito, no solo a nosotros como Iglesia Católica, sino hasta las otras iglesias también. Porque en todas las iglesias han surgido sectas, ¿no? Que han tenido sus propias formas frente a la situación. ¿Cuál es el fin de tanto de las sectas como de los movimientos religiosos? Procurar la salvación, aun cuando los medios que usen vayan en contra de la vida y de la dignidad de la persona. Porque ellos son los que van, repito, poniendo sus formas, sus criterios y todo ello. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Si alguien tiene una pregunta, todavía si queda duda entre la diferencia de sectas y movimientos religiosos. Podemos llamar, si les parece, hago la pregunta a quien quiera participar. Si, por ejemplo, en tu comunidad o en tu ciudad está la iglesia pentecostal de no sé cuánto, podríamos decir es una secta. Padre, eso. Sí. Si alguien quiere contestar, alguien quiere participar. Padre. Entonces, sí. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, te oigo. Ya, padre. Solo que hace mucho eco tu... Padre, yo tenía una pregunta. A ver. Cuando mencionó los ejemplos entre secta y movimiento religioso, indicó que el movimiento religioso era, por ejemplo, las iglesias de testigos de Jehová, los adventistas. Pero ahorita, definiendo el concepto de secta, pues, indica que son las personas que tienen diferentes pensamientos, exclusivismo en el que ellos son los elegidos, ¿no? Y los testigos de Jehová piensan eso, que ellos son los elegidos. ¿Me puede aclarar un poquito más sobre esa diferencia entre sectas y movimientos religiosos? Como se suele a veces decir, no quiero quemar el pastel antes que salga, o no quiero que el pastel se saque antes del horno para que no esté bien cocido. Bueno, lo voy adelantando. Lo que pasa es que los movimientos religiosos, más adelante lo vamos a ver, se distribuyen en los que tienen inspiración cristiana, los que no tienen, digamos, la inspiración cristiana y otros muy ajenos ya a eso. Entonces, cuando llega su momento, lo vamos a ver así. O sea, es decir, qué características tiene cada uno de ellos, ¿no? Aquí solo es como para ir entrando poquito respecto a esto. Decías, hay este punto. Ya, muy bien. Vamos a ver si eso más adelante coincide con lo que estás haciendo la observación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Como secta, como movimiento religioso o en qué plano lo ponemos? Porque como le digo, hay movimientos religiosos con inspiración cristiana, otras ajenas y otras que están muy, muy ajenas. Solo para ponerte al tanto de eso, que en su momento, repito, lo vamos a resolver. ¿Queda claro? Continuamos en... Padre, Muy sí bien. queda claro. Sí. Claro, padre, sí queda bien claro. Ok, entonces continuamos. ¿Cuáles son las condiciones para que aparezcan los movimientos, los nuevos movimientos religiosos? Como les decía, siempre hay un contexto, ¿no? O sea, estos movimientos, estos nuevos movimientos religiosos no surgen de la nada. Siempre van a estar bajo una circunstancia
frente a una realidad, ¿no? En un contexto, ¿no? Y esto lo vamos a ir casi aterrizando, diríamos, a nivel mundial, a nivel local en nuestro país, y cómo ellos pues se han ido también, han ido asentándose mucho más. Entonces, se puede establecer una cierta asociación entre el fenómeno de la multiplicación de grupos religiosos independientes con procesos tan fundamentales y típicos de sociedades que como la nuestra experimentan la migración y la urbanización acelerada. Entonces, ¿qué conlleva que aparezcan nuevos movimientos religiosos? La migración. ¿Recuerdan ustedes, si vimos en la primera clase, que, por ejemplo, la reforma luterana que se da en Alemania, luego se dan las otras iglesias en Inglaterra, otras que se van dando en distintos lugares, pues la humanidad está siempre en movimiento. La humanidad siempre está en constante movimiento. Y entonces casi lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablemos de los grupos evangélicos, pero diríamos para adelantar un poquito, cuando hay estas migraciones, cuando empieza también el tema de los grupos, ¿no? En este proceso de ir en misión o ir de seguir ensanchando sus propios ideales, va a ir acompañado de esa migración también. En esos lugares nuevos van a ir instaurando sus formas de pensar, sus formas de creer, sus formas de religiosidad, sus formas de esto. Entonces, un punto importante para ello es la migración y el crecimiento de las ciudades. Y esto es lo que, poquito haciendo paréntesis para ponerlo también, lo que hemos venido escuchando a lo largo de este tiempo de Pascua en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Solo como para poner de ejemplo. Salen de Jerusalén, van cruzando fronteras y en ese cruzar fronteras van estableciendo las comunidades, van también pues teniendo sus dificultades, van cayendo Pedro en la cárcel, Pablo en la cárcel, ¿no? Que a ellos también inicialmente los ven así con sospechas, que hablan de un Dios desconocido, etc. Entonces, fíjense cómo el cruzar fronteras va a ir acompañado también de eso, ¿no? De que ellos se sienten y al creer que es propio, al creer suyo, no se van a desprender. Muy pocos van a ser los que, dejen de ser partícipe de lo suyo. Entonces, el marco social, pues en este marco surgen numerosos grupos y movimientos religiosos independientes y al margen de las principales iglesias históricas conocidas. Porque también en ese alejarse, en ese cruzar el charco, como decimos, o cruzar las fronteras, conllevaba en parte que surgieran pues nuevos líderes, surgieran nuevos personajes que a pesar de tener un encargo vayan poniendo su propio condimento, su propia forma de pensar, su propio criterio, entonces van dándole su propio matiz y su propio color. Entonces, para resumir esta parte, la expansión urbana y cambio cultural son algunos de los fenómenos concurrentes que sirven de marco a la aparición en el Perú, como en otros países, de numerosos movimientos y grupos religiosos, ¿no? Este es un factor importante social, cultural, para tenerlo en cuenta. Cuando uno se traslada, va con sus costumbres, va con su manera de pensar, con su idiosincrasia. Nos pasa a todos. Tengo entendido, por poner solo un ejemplo, yo no sabía mucho hasta que ya estoy por aquí. Por ejemplo, en Villarrica hay un montón de andahuaylinos. Y los andahuaylinos, como los huancavelicanos y de todo, cualquier parte del país, vamos con nuestras costumbres y con nuestras tradiciones, ¿no? En este mes que estamos celebrando, por poner de ejemplo nada más, la fiesta del Señor de Uruguay, todo el mes de mayo. Entonces, los tarmeños que han ido entrando a la selva central del Perú, lo han ido haciendo con sus costumbres, ¿no? Ligado indudablemente a la fe ellos, pero también estos movimientos con sus propios criterios. La siguiente PPD.
Entonces, vamos a ver también los enfoques de la relación entre el fenómeno de los movimientos, de los nuevos movimientos y el cambio sociocultural. O sea, ¿qué relación hay entre el fenómeno y lo que ya estaba establecido en cada lugar? ¿No? O sea, porque van llegando, se van estableciendo, o sea, van llegando a realidades. Ahora lo que corresponde es cómo relaciono, cómo diríamos, le digo al otro, oye, yo tengo con esto y también cree en esto. ¿Cómo esto? Entonces viene a esto. Entonces se le ha dado distintos nombres a este crecimiento de los movimientos religiosos, un pluralismo religioso, una diversidad religiosa, una explosión religiosa, porque iban teniendo sus propios matices. Entonces, todo esto, repito, con sus propias costumbres. El número va en crecimiento, tiene sus propios cultos, sus propios ritos, sus propias formas, tanto así que hasta se consideran independientes. Es decir, tienen sus propias formas. No es como en el caso de nosotros, diríamos, si te vas a Lima o cualquier parte del país, pues buscas una iglesia, una comunidad católica. Si quieres ir a Juan 23, ya sabes cómo es Juan 23. Si quieres ir a Corintios, ya sabes cómo es Corintios. Si quieres ir a un grupo de oración de la renovación carismática, ya sabes más o menos cuál es por dónde va, nos conduce, hacia dónde vas, ¿no? Y cómo va a ser ese. En cambio, ellos van generando esa independencia en relación a esas raíces que iban de donde se habían desprendido, por decirlo así. Entonces, ya no es la referencia con lo que vi, sino estoy aquí y lo manejo con mis propios criterios. Una que otra la mantengo, pero ya distinto. Entonces, a raíz de la mitad del siglo XX en adelante, ya esto ha ido teniendo un gran crecimiento. Por eso se le llama como una atomización religiosa, ¿no? Algo que explosionó y que fue teniendo también bastante acogida entre las personas, en las distintas clases sociales también. No vamos a decir tan solo en la clase media baja, indudablemente que ahí es donde van a poner más su mirada, su enfoque, pero también van hacia otros estatus sociales que pues consideran que ellos es bastante, les va a hacer a ellos como una fortaleza, les va a ayudar a crecer en ellos. Entonces, estos grupos van a surgir también como consecuencia de las circunstancias sociales, económicas que pueda estar pasando en el territorio donde se vayan desenvolviendo. Una razón es la pobreza, ¿no? Van a poner su mirada también sobre ellos para poder en cierta manera decirles que sus vidas podrían ser mucho mejor, que sus vidas puedan estar mucho más en otras condiciones y que en cierta manera, tal vez esto sí lo vemos como un tema negativo, es que van a sacar provecho de ello también, de la poca formación que tengan, de la poca instrucción que tengan y se van proclamando los que tienen mayor criterio formativo, mayor conocimiento, como los líderes y dirigentes. Eso es un poquito la realidad de estos movimientos religiosos, ¿no? Solo hay uno el que lidera, es el que tiene la voz, es el que determina y si en algo se tiene que coordinar, pues esto va a ir pasando. Detalle importante, de los que podríamos decir tienen mayor o abarcan mayores espacios y territorios, porque también ha sido como una especie de generar vínculos desde formas de asociaciones, desde formas de generar comuniones para que entre ellos también se fortalezcan, ¿no? Entonces, esto les ha llevado hoy por hoy que puedan tener una organización distinta también. Y se han dado cuenta, pues, que esto, digamos, solo no podían llegar muy lejos. Mientras que unidos
sí podría ser mayor lo que ellos podrían conseguir. Entonces, una de las razones también en estos espacios donde se migra, en estos espacios donde te vas a la nada y te vas a la aventura, pues ellos también van a sentir que esos espacios son terreno limpio y fértil para poder establecer sus formas y sus cultos, perdón, en relación a sus objetivos, ¿no? Entonces, hay una manera de ver distinta a la realidad que están enfrentándola. Ellos ven siempre una oportunidad, que puede hacer que ayude, pero también sea un beneficio para ellos. Entonces, estos grupos han surgido en esas culturas donde han sido de transición también. Esta imagen que ustedes pueden ver, por ejemplo, es de los comienzos de lo que era Villa El Salvador, los grandes y famosos arenales de Lima, ¿no? Ahora uno va al Villa El Salvador y es otra cosa. Seguirán teniendo sus arenales, pero muy, muy lejos. Entonces, a estos espacios, por poner el ejemplo, es donde que ellos han ido poniendo su enfoque también, ¿no? Su mirada, su atención para generar en estos sectores populares que puedan tener mayores adeptos. Y ese fácil, digamos, entre comillas, fácil el trabajo para que no ir a espacios o lugares donde ya había una formación o ya estaba establecida una comunidad, como es el caso de nosotros, ¿no? Es difícil que podrían, pónganse, establecerse donde la mayoría era en ese entonces católico. Más bien en estas ciudades como Lima y a sus alrededores en los años 70, en los años 60, pues para ellos era un lugar de bastante provecho para conseguir tanto que ese número o su comunidad o su movimiento crezca y consiga también lo que corresponde. ¿Cuáles son las causas o factores internos de la difusión y multiplicación de estos nuevos movimientos religiosos? Hay un factor económico, ¿no? Sobre esto siempre hacen hincapié y harán hincapié también, como que diciendo, pues puedes mejorar, esa desigualdad no corresponde. Vamos diciendo que estos términos suelen estar en sus discursos, ¿no? La pobreza, la marginalidad, el subdesarrollo, desempleo, la exclusión económica. Entonces, todo esto es como que para decir nosotros podemos cambiar eso. Nosotros podemos decir que eso pueda ser mejor. Les decía y les mencionaba segundos antes respecto de que hoy por hoy estos movimientos religiosos han encontrado similitudes en otros espacios, en otras ciudades, y que ya se han unido también para seguir siendo fuertes y buscar entre ellos también la ayuda que corresponde. Luego está el factor político, ¿no? Los sectores mayoritarios de las sociedades se han visto tradicionalmente y en gran medida al margen de una participación activa en política partidaria y por lo tanto de alcance comunitario. O sea, en los comienzos también les decían pues que eran relegados, que ellos no estaban involucrados, que ellos no estaban en esa sintonía como corresponde y que eso también llevaba como que a un desafío, ¿no? Como que decir, oye, aquí sí tienes participación, aquí todos somos iguales, aquí sí, ¿no? En cambio allá estas cuestiones. Iremos viendo más adelante cómo también luego han ido entrando en los espacios políticos, vamos viendo y somos conscientes de eso que hoy por hoy, póngase en el Congreso de la República, en otras entidades del Estado, pues también ya hay quienes ostentan cargos, responsabilidades, tenemos autoridades también, ¿no?
que no son, diríamos así, de nuestras comunidades cristianas católicas, sino son de otras formas de pensar, de creer y de llevar también su religión. Entonces, fíjense esto un poquito, la lectura de al año 50 en adelante del siglo XX, ¿no? A lo que ha ido transformándose hoy por hoy. Por eso es que quisiera también que ustedes entren en esta reflexión de, de que no solo sea el escuchar, sino también de remitirnos a cómo han ido evolucionando y cómo los vamos viendo también en nuestras comunidades, en nuestras ciudades donde están cada uno de ustedes, cómo han ido teniendo y han ido adquiriendo también mayor participación. Si recuerdan ustedes, por poner un ejemplo, en el gobierno al comienzo o a la mitad, no recuerdo bien, de Martín Vizcarra, ¿no? Estaban los del FREPAP, que fueron un boom, fueron una sensación, ¿no? Y hasta tenían una canción, o sea, para todos fue un impacto y dijeron, ¿y cómo llegaron? ¿Y cómo lo hicieron? ¿No? Entonces, todo era un fenómeno, era una llamada de atención, ¿no? Es decir, hasta yo escuchaba al interior, digamos, de la iglesia, de nuestra iglesia, entre nuestra autoridad, o sea, ¿cómo han logrado eso? Entonces, para darnos cuenta que en esto también han tenido un avance. Ha habido, hoy por hoy tienen una participación mucho más, indudablemente, repito, en su momento lo veremos, porque también les ha favorecido leyes, ha habido cuestiones que a lo largo de la historia también han tenido que ir generando esa participación común, partiendo desde pues en una nación todos tienen los mismos derechos y uno de los derechos es a la libre expresión de la religión también. Otro factor importante es el factor religioso, ¿no? Se refiere a una supuesta respuesta en algunos sectores populares frente a una iglesia católica que no da o no daba cabida a alternativas democráticas en su interior, debiendo organizarse fuera de la iglesia para poder expresarse libremente, ¿no? Por poner un solo ejemplo, ¿no? Cuando van surgiendo en Lima, sobre todo en la Lima de los 60, de los 70, todo esta de la migración del campo a la ciudad y todos estos crecimientos, pues en esos, como llamemos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, que iban surgiendo y se iban dando estos nuevos pueblos, también estaba de por medio la cuestión religiosa. Como les decía, quienes iban con sus costumbres, quienes iban ya con sus formas, entonces, al no tener un respaldo, llámese por la lengua, llámese por estas costumbres de no entenderlos y comprenderlos, terminaron pues tomando su propia autonomía, su independencia, ¿no? Y al final convirtiéndose pues en una comunidad separada de la iglesia, ¿no? Y eso no solo ha pasado con nosotros como institución, sino también con las otras iglesias reformadas, donde ha habido esto que se ha puesto como manera y a donde ellos han sabido verlo como una oportunidad. Tal vez esto es una lectura, un análisis, digo que para donde se solía poner freno, ellos veían una oportunidad para poder conseguir, ¿no? Y ojo que no estoy defendiendo, sino es un análisis nada más en relación a esta situación, ¿no? Y cómo podemos abordarlo también desde esa reflexión en relación a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a todo ello, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han proporcionado, diríamos así? ¿Cuál ha sido cuál ha sido lo que a las personas han ofrecido, ¿no? Pues han proporcionado una fe, como entre comillas, una fe para resolver el problema del absoluto y un vehículo para entrar en contacto con lo sagrado, ¿no? Es decir, mientras nosotros hablamos de doctrinas, mientras nosotros hablamos de dogmas, pues ellos, muchos movimientos religiosos decían, no, el contacto es directo, o sea, no hablemos de tal cosa, ¿no? Es directo.
Mientras nosotros hablamos de una preparación para la vida sacramental, para la iniciación cristiana, ¿no? Ellos pues no es hacia donde tienden, ¿no? Dicen, no, tu contacto, tu forma es cuando tú quieres y dices sí, ya todo se resuelve. No es una cuestión que sea desde la formación, sino desde este hecho de solo querer, ¿no? De solo la voluntad y lo que corresponde. Luego, ofrecer al hombre un sentido de afiliación y pertenencia a un grupo comunitario. Es decir, no hay más, sino si es que quieres ser parte y adecuarte o sumarte desde lo que nosotros te proponemos. Procesos, no lo hay. Desde que pisas, ya eres parte, ¿no? En el caso nuestro, sabemos que hay procesos formativos, la formación a la iniciación cristiana, todo lo que ya lo sabemos por relación de los otros cursos, ¿no? Luego también, pues, que ayuda a integrar en el ámbito de la experiencia humana todas las intensas energías de esto, ¿no? Es decir, buscar también cómo a ver la parte humana, no en función como que hay que ponerle allí los controles necesarios. Luego ofrece al hombre, ¿no? Al hombre unos dirigentes para orientarlo en su búsqueda de orden y significado. Es decir, muchos llegan y como que ya están, ¿quién te va a orientar? Por lo general suele ser su líder. No uso todavía el término pastor porque ya lo veremos más adelante, sino aquí en general decimos el líder que tienen delante. Procuran preservar el orden social en el sentido de canalizar sentimientos y fuerzas potencialmente negativas, reinterpretándolas de modo que eviten ser dirigidas contra el ordenamiento social. Es decir, siempre van a procurar que ellos, las circunstancias, manejarlo a sus criterios propios, ¿no? No hay allí doctrina, no hay como nosotros tenemos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice, ¿no? Eh, lo que nosotros tenemos como valor para seguir aprendiendo. ¿Cuáles son sus ofertas? ¿No? También viene encargado con la maleta de ofertas, ¿no? No es una cuestión solo de hablar, vamos a decir, al aire, sino que van a también, repito, las circunstancias que ellos ven, ellos va a ser un aprovecho para venir. Por ejemplo, ¿no? Ante una situación de quiebre familiar, soledad, abandono, estos movimientos brindan comunidades pequeñas y sencillas en las que se obtiene afecto, calidez, compañía, solidaridad y comprensión. Por eso ya sabemos los discursos que ellos manejan. Antes era así, tal y cual, y por aquí, por allá, tantas cosas, ¿no? Y hoy, desde que estoy aquí, soy otra persona y soy esto, lo otro. No estoy poniendo nombres a nadie todavía, solo para una cuestión general. Luego, ante situaciones de desarraigo cultural y social, proporcionan nuevas coordenadas sociales y religiosas de identificación, ¿no? O sea, en esta puede ser tu comunidad, este puede ser tu grupo, aquí te podemos acoger, ¿no? Así como los símbolos sobre los cuales reconstituir las bases de la identidad deteriorada o perdida. Hay mucha gente, como hablábamos de la migración, que se van perdiendo o van desarraigándose de sus costumbres y culturas, allí encuentran una oportunidad. Ante la actitud fatalista por la experiencia frustrante y desconcertante del fracaso, ¿no? Los movimientos religiosos ofrecen la certeza de un antes y un después en la vida. Es decir, ofrecen un estilo de vida renovada en el que superan vicios, enfermedades, pecados y demás obstáculos para el éxito personal, ¿no? Reitero lo dicho antes, ¿no? Antes era así, esto, lo otro y lo otro, ya sabemos esos discursos, los hemos escuchado. Más específicamente aún, ante la experiencia personal de desorden normativo en el terreno ético-sexual, ¿no? Ofrecen a sus seguidores una rigurosa normatividad de la sexualidad. ¿Mm? Entonces,
todo lo ven pecaminoso, todo lo ven, pues ya sabemos, como pecado, que les puede llevar a la condenación, que puede traer para ellos un sinfín de cosas, ¿no? Entonces ya a esta parte se le ve con mucho miedo, con mucho temor, etc. Quinto, ante el debilitamiento, pérdida o ausencia de la fe y convicciones religiosas fundamentales, ellos proporcionan a la gente una religión, de comillas, una religión única y verdadera, de doctrinas incuestionables y cuya liturgia es una real comunión con Dios. Lo que les decía, es decir, no hay pasos sino directos. Entonces, una participación activa y no meramente expectante en los ritos religiosos refuerza la convicción de haber realmente entrado en contacto con lo sagrado. Nosotros tenemos mucho, cuando hemos visto el curso de liturgia, ¿no? La expresión, ¿no? De lo que nosotros creemos manifestado por los ritos, ¿no? Por estos gestos, símbolos, signos, actitudes y todo eso. Mientras que para ellos todo eso no, es directo, de frente, allá. Allá vamos a llegar sin hacer curvas, sin hacer a la derecha, a la izquierda, media vuelta, un giro, nada, de frente. Eso es lo que ofrece. Ante el desconocimiento casi total de la cual es el rol concreto que se tiene dentro de las grandes instituciones eclesiásticas, es decir, mucha gente desconoce y desconocía cuál era su rol dentro de la iglesia. Entonces, estos movimientos ofrecen una iglesia, la verdadera y también única iglesia, con un mínimo de jerarquía en la que todos constituyen el clero o la comunidad, inclusive las mujeres, llegando ellas en lo posible a desempeñar algunos ministerios específicos. En suma, adquieren un sentido de afiliación y pertenencia religiosas muy concretas. Es decir, lo que mencioné antes, no hay procesos, no hay lo que nosotros tenemos, sino ellos dice de frente, ahí ya está listo, punto, ¿no? Solo que debe ser bienvenido, cumplir con esto, lo que está y nada más. 7. Ante la convicción de que las iglesias se han desencantado y desviado del camino correcto hacia Dios, algunos movimientos ofrecen la posibilidad y la certeza de poder cambiar a la iglesia desde adentro. Este es otro aspecto de la necesidad de sentirse protagonista de la marcha de la propia iglesia a la que se pertenece. Es decir, ellos allí se sienten protagonistas, directos, ¿no? No hay intermediarios, ¿no? Dicen, no, pues no es como lo decimos en el caso nuestro, ¿no? Está el obispo, está el párroco en la parroquia, está el vicario parroquial, está el agente de las comunidades, está el animador de las comunidades, está el agente pastoral. Entonces dicen, no, de frente, todos iguales, ¿no? No hay esas diferencias, sino que todos sí, el cambio lo hacemos como que todos y desde adentro. Termino con el número 8. Ante la dificultad de entender los discursos demasiado racionalistas de la fe por parte del creo instruido, en relación a nosotros, que hablamos siempre de la doctrina, hablamos de la tradición, tenemos que formular la teología, tenemos que formular todo lo que corresponde en relación a nuestra fe. Ellos ofrecen una religión cuyo centro no es el razonamiento de la fe, sino una experiencia emocional, ¿no? Esto lo iremos detallando en las siguientes clases, ya de forma minuciosa, ¿no? Pero, es decir, mientras nosotros estamos pensando en la Santísima Trinidad, ¿no? Ellos ya lo están sintiendo y dicen, pues, solo es lo que siento, lo emocional, lo circunstancial, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos para ubicar e identificar una vez más la diferencia entre lo que vendría a ser una secta y los nuevos movimientos religiosos.